el SQL, en este caso, tengo el SQL Server 2008, como ven. Y cuando ustedes, después de instalarlo, lo ejecutan, le va a salir esta pantalla primero, ¿ya? Y le van a dar ahí conectar, nada más. Se conectan al motor de base de datos y le va a salir esta pantalla vacía. Esta pantalla que tienen acá disponible es el área de trabajo, ¿ya? El área de trabajo de SQL Server, ¿no? Esta zona de acá es el explorador de objetos, donde aquí se guardan todas las bases de datos, hay un tema de seguridad. Bueno, a nosotros nos interesa esta parte de las bases de datos, que es donde vamos a trabajar. Todas las demás son funcionalidades que tienen que ver con la seguridad y otros aspectos que no es parte de esta materia ver esos aspectos, ¿ya? Entonces, bueno, acá tiene para guardar las consultas, ya lo vamos a ir viendo, para qué sirve cada uno. Herramientas, ventanas, pero vamos a empezar por lo primero, ¿ya? Entonces, ustedes para escribir las instrucciones en toda esta área que tienen acá marcada, toda esta área, es para escribir instrucciones en SQL Server y le dan ejecutar y todo eso todas esas instrucciones se van a ejecutar y van haciendo efecto en esta área que se llama base de datos. Ahí va a aparecer la nueva base de datos, las tablas y todo lo que ustedes quieran, vayan creando con el editor de SQL Server, ¿ya? Bien, entonces, ahorita les voy a habilitar cómo se habilita la nueva consulta. Bien, entonces para poder trabajar en este área, en este ambiente que tienen ustedes, se vienen a nueva consulta, acá en este botón que tenemos, y se le abre una pantalla como es para empezar a trabajar. Acá pueden escribir las instrucciones como yo estoy escribiendo, ¿ya? Bien. Entonces, yo le adjunté un archivo que ustedes lo tienen ahí, dos archivos la práctica, en la última práctica le adjunté dos archivos, y esos dos archivos ustedes lo descargan de la plataforma virtual y se vienen en archivo y le dan a abrir. Ya, abrir archivo le ponen. Ya, y buscan dónde lo bajaron esos archivos. Ya. Yo lo bajé en la unidad D, en las cátedras de... y aquí hay uno que se llama esquema de 20 vehículos. Está en la plataforma. Ustedes lo bajan y lo ponen en algún directorio, lo buscan como estoy haciendo yo, le dan a abrir. Fíjense que aquí está. Estas son puras instrucciones SQL, son instrucciones SQL. Algo que debo hacer resaltar que fíjense que acá se pone una base de datos por defecto que se llama master, que no es la de nosotros, es la que viene por defecto en el SQL Server. Sin embargo, ustedes la pueden, nosotros vamos a crear otra base de datos, ¿ya? Y vamos a empezar. Este es el script. Script se llama, es un conjunto de instrucciones que hay para crear bases de datos, que está en un solo archivo, ¿ya? Aquí yo lo tengo en un solo archivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero lo que tengo que hacer es crear la base de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Con esta instrucción, create database y el nombre de la base de datos, ¿ya? Entonces vamos a crear la base de datos 20 vehículos. Lo marcamos, fíjense, marcamos la instrucción que vamos a crear y le damos aquí ejecutar. Le damos ejecutar. Le damos ejecutar. Bueno, me dice que, bueno, apreté 2 veces el clic, pero me dice que la base de datos ya existe, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sabemos si ya existe? Nos venimos acá al explorador de soluciones, de base de datos, y vamos a ver que ya se encuentra aquí la tabla venta, mejor dicho, la base de datos venta de vehículos. Ya está aquí la base de datos. Para que aparezca acá,
master, en lugar de que aparezca master, debería aparecer esta base de datos como base de datos de trabajo. Utilizamos la instrucción use, o sea, usemos la base de datos 20 vehículos y siempre que marquemos una instrucción para ejecutar, le vamos a dar use 20 vehículos, le damos a ejecutar. Y fíjense cómo acá ya cambió. O sea que ahorita nuestra base de datos con la que estamos trabajando se llama 20 vehículos. Bien. Vamos a crear esta tabla. Créate tabla marca. ¿Ya? Es la tabla de marca que tenemos en nuestro diseño de base de datos que hemos desarrollado. ¿Ya? Esta tabla tiene el código de marca, la descripción y el país. ¿Ya? ¿De dónde sale todo esto? Sale ahora, yo les voy a mostrar acá un diagrama. Voy a abrir. Fíjense, ¿se acuerdan de este diagrama? El diagrama que hicimos nosotros. Tenemos la tabla de marca, la tabla de vehículo. Esto lo voy a poner así para que se vea la relación mucho mejor. Ahí. Este diagrama es el que hemos hecho nosotros en clase y lo hemos hecho en nuestros diagramas. ¿Ya? Entonces, fíjense que nuestro diagrama decía que teníamos que el vehículo era vendido a través de una factura y esta factura pertenecía a un cliente. Este vehículo es vendido a través de una factura y es vendido por un vendedor. Eso es lo que nos dice acá el diagrama. ¿Ya? Además, todo vehículo tiene una marca, se relaciona con la tabla de marca. Entonces, este diagrama que ustedes ven acá es lo que vamos a crear en la base de datos. Entonces, vamos a crear en la base de datos. Entonces, acá lo que tenemos es la tabla marca. Esta tabla, así se crea, table, marca. Esta es la tabla. Abrimos paréntesis y entre paréntesis ponemos código de la marca. Si vamos al diagrama, código de la marca de tipo entero. Descripción de la marca de tipo char, tiene 30 caracteres o string de 30 caracteres y el país es un string de 3 caracteres. Esto viene del diagrama, de acá de este diagrama. Entonces, esta tabla que está en nuestro gráfico, en nuestro dibujo que hemos venido haciendo, si se acuerdan, el diagrama de entidad de relación, luego hasta que llegamos a un diagrama tabular como esto ahora lo estamos volcando a un motor de base de datos que se llama SQL Server. ¿Para qué? Para que se creen las tablas y empezamos a insertar datos, borrar datos y gestionar todos los datos. Entonces, lo que significa esta parte es que se está creando, como le digo, esta tabla de acá. Esta tabla de acá es la que estamos creando aquí. Le estamos diciendo al SQL Server, créeme una tabla, por eso incluso hasta los nombres son muy... Create table, y si ustedes lo traducen del inglés al español, significa crear la tabla marca, entre paréntesis vienen sus atributos. Entonces, ¿cuáles son? El código de marca se sugiere a este de acá, luego este de acá, y estos son los 3 atributos. Acá también están los 3 atributos. Ustedes se fijan. Código de marca de tipo entero. Y esto de acá dice, este campo es la llave primaria o es el campo que va a identificar a cada una de las marcas. La descripción, char de 30 y el país, char de 30. Entonces, lo que se hace acá es crear estos datos. Esta es la instrucción para crear y esta es la instrucción para borrar la tabla de esta base de datos. ¿Ya? En el ejemplo que estoy mostrando ahora, fíjense que las tablas ya están creadas. Está la tabla de cliente, factura, marca, vehículo. Entonces, como ya están las tablas, yo lo que voy a hacer primero es borrar la tabla. Si no hay la tabla, ustedes directamente ejecutan crear la tabla. Como ya es la tabla, yo necesito borrarla. ¿Con qué instrucción? Drop significa destruir en español, en inglés es drop table. Destruya la tabla marca o borre la tabla marca. Entonces yo le voy a decir borre la tabla marca. No me deja porque hay una referencia de integridad entre las otras. Yo voy a borrar todas las tablas como primera instancia. Toditas las voy a borrar ya. Las que existen. Fíjense, drop table, factura. Acá vamos a poner drop table, vendedor. También. La tabla vendedor la vamos a borrar también.
La tabla de cliente la vamos a borrar también. Fíjense que la instrucción para borrar se llama drop table y el nombre de la tabla. La marcamos y la ejecutamos. Fíjense, nada más en marcar y ejecutar ya está borrada esa tabla. Votamos. Ahora sí nos va a dejar borrar la tabla marca. Si nosotros actualizamos la base de datos y volvemos a mirar todas las tablas, fíjense que ya no hay tablas creadas para, están borradas las tablas. Y como está borrada la tabla, ya empiezo a crear entonces. Voy a crear la tabla marca, le doy a ejecutar y fíjense, comandos completados correctamente. Actualizo acá las tablas y ustedes van a ver que ya está creada la tabla marca. Ya está creada la tabla marca. Luego creamos la tabla cliente. Aquí la borré. La tabla cliente viene también del diagrama. Es cliente, fíjense, tienen ID del cliente, nombre, dirección, teléfono, email. Entonces acá yo le tengo que decir, creen en el SQL una tabla que tenga ID del cliente, que es primary key, significa que es el que identifica este campo, nos va a identificar, no permite valores repetidos de tipo entero, el nombre, string de 35, dirección string de 35 caracteres va a tener, teléfono 15 caracteres, email 20 caracteres. Entonces lo marcamos, fíjense, este es un bloque, es una sola instrucción. ¿Ya? ¿Cómo crear una tabla? Se crea de esta manera, lo marco y le digo, créeme, ejecute este conjunto de instrucciones y lo que va a hacer es crear una tabla. Si vamos acá a tabla y le damos a actualizar, ustedes van que ya está la tabla cliente y marca, ya estamos creando. Luego creamos la tabla de vendedor, también con todos sus atributos. Si actualizamos acá la tabla de, ya está vendedor. Luego actualizamos la tabla factura. Acá la tabla factura hay unos dos campos más aparte de los datos, de los atributos. Hay dos campos que dice, el campo ID de vendedor se relaciona con la tabla vendedor, dicen. O sea, se relaciona. Aquí es donde dicen, este campo ID de vendedor se relaciona con este campo ID de vendedor. Eso significa estas instrucciones de acá. Y dice el ID del cliente, el campo ID del cliente, que es este de acá, se relaciona con la tabla cliente ID del cliente. Si vamos al cliente, se relaciona con esta tabla. Eso es lo que nos permite hacer esta flecha, fíjense. En lugar de hacerlo gráfico, ahora lo estamos haciendo con instrucciones SQL, estamos haciendo esa relación. Entonces, vamos a crear la tabla, entonces, factura. La marcamos hasta donde llegue el punto y coma y le damos a ejecutar. Ya se creó también la tabla factura. Si vamos acá y le damos a actualizar, vamos a ver que tenemos la marca, la factura, el vendedor. Y lo que nos falta, la última tabla es la tabla vehículo. Y aquí tenemos todas nuestras tablas que estaban en nuestro diagrama. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 tablas. 1, 2, 3, 4, 5 tablas estarán en nuestro catálogo. Entonces ya tenemos mi base de datos creada con las tablas creadas en SQL Server. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué se tiene que hacer con esas tablas? ¿Ya? Entonces, para eso viene el siguiente archivo que les proporcioné. El siguiente archivo que les proporcioné. Entonces, aquí está el diagrama, aquí está el esquema de la base de datos. Este se llama esquema de la base de datos porque aquí solo creamos tablas. Solo creamos las tablas y una sola vez en la vida se crean las tablas. Me refiero que solo una vez creamos las tablas. Luego hacemos ya gestión sobre estas tablas, que es el siguiente archivo. También en el último ejercicio le mandé unos archivos. Le mandé un archivo también. Le voy a dar a abrir. Archivo. Y tengo esto, insertar datos en la base de datos 20 vehículos. Entonces yo lo subo este archivo y fíjense que acá hay otras instrucciones.
Ya, aquí está está el diagrama, aquí está el archivo que les envié primero, que es para crear solo las tablas. Ya, está el diagrama también. Y aquí tengo las tablas. ¿Qué significa esto? Para insertar datos a una tabla, por ejemplo, la tabla de marca, la instrucción es esta que está acá, esta línea. Esto inserta una fila a la tabla marca. ¿Qué va a insertar? ¿Qué dice? Inserte en la tabla marca los siguientes valores. El 1 es el código de la marca, la descripción de la marca y el país, que en este caso sería Japón. Todo lo que son textos se envían entre comillas simples y todo lo que son numéricos se manda así. Y cada campo estará separado por coma. ¿Ya? Entonces, esta es la instrucción. Aquí lo que va a hacer esta instrucción es insertar la marca Toyota en la tabla marca. Entonces, la marcamos esta instrucción y le damos ejecutar. ¿Qué ha hecho? Fíjense acá, un row afectada o una fila afectada. ¿Qué es lo que ha hecho esta instrucción? Lo que ha hecho es insertar en la tabla marca el valor Toyota. ¿Cómo lo vemos eso? Nos venimos, esta otra instrucción lo que hace es seleccionar, select asterisco significa todas las columnas, from de la tabla marca, o muéstreme en estas palabras lo que dice, entonces muéstreme todas las columnas de la tabla marca. Como ya insertamos este dato debería mostrar, yo entonces select asterisco from marca y le doy a ejecutar y acá mira, ya me dice que en la base de datos, en la tabla marca, ya tengo la primera marca que es Toyota del Japón. ¿Cómo inserto una siguiente marca? Fíjense, aquí está la siguiente. Insertar en la tabla marca el valor 2, el código 2, que es Ford y es de Estados Unidos. Entonces, lo marco y le doy a ejecutar. Me dice que insertó una fila. Para ver si ya insertó, ejecuta la instrucción. Este select vamos a hacer igual otro video solo para la cláusula select, pero ahora le estoy mostrando, lo estoy usando solo para efecto de mostrar los datos, ¿ya? Entonces le doy a ejecutar y como ven ya tengo dos datos en mi tabla marca. Tengo Toyota, Ford, la una de Japón, la otra de Estados Unidos. ¿Cómo meto otra instrucción? Otra marca, Kia, por ejemplo. Igual marco la instrucción, le doy a ejecutar. Ya insertó una fila y le doy, fíjense ya, las tres marcas están metidas en mi base de datos. Si yo le doy select asterisco from marca, lo que le estoy diciendo, muéstreme todos los datos que tiene la tabla marca. Eso es lo que hace esta instrucción select asterisco from marca. Es muy sencilla. Como verán ustedes, es de esta manera como hemos creado la tabla en un motor de base de datos, le hemos insertado y estamos mirando qué datos tienen en esa base de datos. Y es así como trabajan todos los motores en el mundo entero. Facebook, cuando ustedes cargan sus datos, sus mensajes, va guardando en una tabla todos los datos. Y cuando ustedes quieren mirar, van a la plataforma Facebook y le dicen, aquí está tu mensaje, aquí están tus fotos, aquí están tus noticias, tu historia. Todos están guardados en base de datos, ¿ya? Como estamos nosotros haciendo en este momento. Bien, ahora quiero insertar datos a la tabla cliente. ¿Ya? Entonces, fíjense, insert en la tabla cliente. Aquí le digo todos los valores, el nombre, la calle, el NID, el mail y qué sé yo, todos los datos que me indican en la tabla. O sea, en la tabla cliente, aquí estoy mandando el ID del cliente, que es un número 1, 2, 3, 4, el nombre, dirección, teléfono, email. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Inserte en la tabla cliente los siguientes valores: su código, su nombre, su dirección, su documento de identidad y su mail, ¿ya? O su NIT es este de aquí. Entonces, en ese orden, ustedes tienen que mandar todos los datos que son de tipo caracteres, se los ponen entre comillas, los numéricos se lo pone sin comillas. Entonces, y ejecutamos. Lo que estamos haciendo en esta instrucción es insertar a la tabla cliente estos valores. Vamos a insertar, entonces lo marcamos esa fila y le damos ejecutar. Ya se ejecutó la fila y podemos ver nosotros cuántos clientes tenemos. Le damos, marcamos la instrucción select, le damos ejecutar y como vean ya en nuestra base de datos ya tenemos nuestro primer cliente, Marco Aurelio, que vive en la calle Los Palos, sin número, su teléfono es el que está ahí y su mail, ¿no? Perfecto. ¿Cómo hacemos para insertar otro? También escribimos la instrucción y le damos ejecutar. Y pues acá tenemos
Si revisamos cuántos datos tenemos en la tabla, ya tenemos dos, tenemos a Marco Aurelio y a Mario Pérez. Y por último podemos insertar el último y miramos la tabla. Vamos a ver que tenemos nuestros 3 clientes ya insertados. Lo mismo sucede con la tabla vendedor. Ahora, ustedes pueden meterlo los 3 vendedores de una sola ejecución. Hacen 3 instrucciones, la marcan, le dan a ejecutar y se dan cuenta que insertó 1, 2 y 3. Y si vamos a la tabla vendedor, verán que ya tenemos los 3. Acá hay una diferencia. Si ustedes ven, hay fechas. Las fechas se ponen también entre comillas. Todo lo que son números se ponen sin comillas. Todo lo que son caracteres se ponen con comillas, ¿ya? Esa es la característica. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una tabla que tiene 3. La tabla cliente. La tabla, vendedores, que tiene su ID de vendedor, su nombre, su comisión, 15%, 12%, 10%, Carlos Rojas, su fecha de nacimiento de cada uno de ellos y su fecha de ingreso a la empresa de cada uno de ellos, de cada uno de los vendedores. Luego tenemos la tabla factura, donde aquí también se ponen todos los datos de la factura. Lo podemos correr de un solo paso. Y ahí insertamos 2 facturas. Si vemos, aquí está la factura para Mario Pérez, para Marco Aurelio. Su NIC QR es una imagen que no lo estamos poniendo. Fecha en que se hizo la venta. El importe total de la venta. El vendedor, el que hizo el vendedor, el número 2. Comisión, ¿cuánto ganó de comisión por hacer esta venta? De 50,000, ganó 6,000. De 100,000, ganó 12,000. ¿Y a qué cliente se le vendió? Al 2 y al 1. Ya saben que la tienen las tablas. Los datos, solo aquí se pone el código del vendedor y el código del cliente porque sus datos están en sus respectivas tablas. Y lo mismo hacemos con vehículos, ¿eh? Lo podemos marcar, aquí vamos a insertar 2 vehículos y le damos Select asterisco from vehículo y vamos a ver que tenemos 2 vehículos, que es el vehículo número 1000, tracción 4x2, 4x4, su motor, el tipo, chasis, modelo, número de puertas, código de marca. Esto se relaciona con las marcas. Número de factura se relaciona con la factura. Y el precio que se vendió fue de 100,000. Entonces, ¿cuántos vehículos se vendieron? 1 a 100,000 por 100,000. ¿Cuántos vehículos se vendieron de color amarillo? 1, 50,000 por 1, 50,000. Esa es la información. De esta manera es como se pobla una base de datos. O de esta manera es como se le inserta datos a cada una de las tablas que tenemos. Y por lo tanto ya tenemos todas nuestras tablas con datos, ¿ya? Entonces, como verán, ya todas nuestras tablas están con datos, ¿ya? Otra forma de ver los datos es venir acá también sobre cada una de las tablas que tenemos. Por ejemplo, quiero ver qué vehículos hay y le damos acá, hay uno. Selecciona los primeros 100 filas. Igual, fíjate, se te muestra, ¿no? Es otra forma de poder validar una tabla. O si no, simplemente escriben Select asterisco y también, fíjense, llegamos al mismo lugar. Finalmente, uno utiliza la cláusula Select para mirar los datos que hay en una tabla. Bien, ahora vamos en la siguiente sesión vamos a ver cómo actualizamos, cómo podemos seleccionar los datos almacenados en una tabla.